¿Cuántos de aquí tienen su vida entregada a Cristo? ¿Mantienes el llamado? Con Jesús le seguían multitudes. Hasta en un momento él les confronta y le dice: mira, me venís y me buscáis porque os di de comer, ¿no? Había un interés que Jesús veía en el corazón de los que le seguían, ¿no? Y algo que nosotros tenemos que almacenar como un tesoro, como un anhelo, como un deseo, es querer, anhelar profundamente no ser un seguidor de Jesús ni un creyente. Anhela ser un discípulo. Porque Dios no vino a llamar a hombres y mujeres a ser creyentes, porque Satanás cree y tiembla. El discípulo se diferencia del creyente, que el creyente se establece única y exclusivamente en un pensamiento, quizás sin trabajar y sin esforzarse en desarrollar aquello por lo cual Dios te llamó. Dios te llama en un momento de tu vida, por medio de alguien que te testifica en una campaña evangelística, en un encuentro con la Biblia. Tú sientes el llamado de Dios y tú levantas tu mano y tú le dices: Señor, aquí estoy, ¿no? Ese momento no es el final, ese momento es el principio, porque Dios te llamó para que seas discípulo. Hay estuve viendo algunos elementos que Dios nos da como creyentes, ¿no? Aparte, hay dos fundamentales que son su gracia y el Espíritu Santo. Pero aparte de esos dos elementos fundamentales, su gracia y el Espíritu Santo, Dios nos da una palangana y una toalla para lavar los pies a los demás. ¿Os acordáis del pasaje? O sea, que esa palangana, esa toalla, cuando Jesús termina, dice: esto que habéis visto, hacedlo vosotros también, ¿no? O sea que por lo tanto tenemos una palangana y una toalla para lavarle los pies a mi prójimo. Nos dio un yugo. Dice: sobrellevad sobre vosotros mi yugo. Un yugo que dice que es fácil. Y es un yugo que sirve para caminar y ser dirigidos por él. Nos dejó la Biblia, donde encontramos toda la sabiduría y todo aquello que el hombre necesita para vivir dignamente. Nos dio la armadura, el cinto, la espada, la coraza, el escudo, el calzado y el casco. ¿Vale? Son elementos que Dios te ha dado. Que usaremos más o usaremos menos, pero son elementos que tienes a tu alcance. Y hay uno que el significado que tiene es llevar una vida de entrega. Hay un elemento que Dios te ha dado a ti y a mí, que es la cruz. La cruz es un elemento que representa al cristiano y lo recordamos como el beneficio que recibimos cuando la llevó Jesús, ¿no? La cruz es aquello, unos lo llevan colgados en el cuello, otros en locales de culto la tenemos aquí atrás.
Y nosotros recordamos la cruz. Cuando piensas en la cruz, es inevitable ver la cruz, ver a Cristo en la cruz, y a través de esa cruz el beneficio que trae, que es gracia, perdón y salvación. Amén. Pero es posible o fácil que olvidemos que la cruz es un elemento que también debemos llevar nosotros, y no colgada del cuello. Vivimos en tiempos que muchos quieren la bendición de Dios sin la cruz, la gloria de Dios sin sacrificio y la victoria sin proceso. Queremos la victoria, pero rechazamos el sacrificio. Pero Jesús fue claro. El camino del discípulo es un camino de cruz. Y en esta mañana, amada Iglesia, hoy Dios nos confronta con una pregunta seria y directa. ¿Dónde está tu cruz? Porque es posible estar y venir a la iglesia, pero haber dejado la cruz en el camino. Olvidando que la cruz no es una opción, es un llamado. Sin cruz no hay discipulado, por lo menos discipulado verdadero, porque así lo dijo Jesús. Mateo 16, 24, en la versión de Nueva Versión Internacional dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Me has levantado la mano cuando te he preguntado si habías entregado tu vida a Cristo. Amén. ¿Cuántos de aquí quieren ser discípulos de Cristo? Con honestidad, con sinceridad, ¿no? Si no quieres, la dejas bajo, no pasa nada. No pasa nada. Dios llamó a muchos. Muchos quisieron ser discípulos, otros no. Pero es mejor no levantar la mano que levantarla y luego no entender lo que Dios nos está pidiendo. Jesús establece 3 requisitos: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Y esos 3 requisitos son imprescindibles para ser sus discípulos. Significa decirle a nuestro yo, en mayúsculas, ese ego interior, eso que hay dentro de nosotros, ese ego que nos inclina a ser egocéntricos, que nos inclina a ser autónomos, que nos inclina a ser autosuficientes. Es ese ego que no queremos seguir nuestros propios planes, aquello que nos impide que quiere servir nuestros propios intereses, sino depender en todo de Dios, hacer y sufrir todo cuanto Él tenga programado para nosotros. Porque esa es la tarea más difícil para cualquier creyente. Yo me di cuenta hace mucho tiempo que lo que más trabajo le cuesta a Dios en mi vida es trabajar mi carácter. La cruz no es un suceso, es un estilo de vida. Es una experiencia diaria, porque cuando Jesús le dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y seguirme cada día.
Es un estilo de vida, no es algo que tú haces cuando tú entregas tu vida a Cristo y dices, no, yo seré tu discípulo, como dijo Pedro, ¿no? Yo te seguiré y haré lo que haga falta. Luego le negó 3 veces. Pero quizás la buena intención que tengas no es suficiente. Porque los requisitos de negación, de tomar de cruz y de seguir a Cristo, y cuando habla de seguir, es decir, cómo anda Él, cómo anduvo Él, y así tengo que andar yo. Yo tengo que seguir sus pisadas. Jesús está diciendo, prepárate para morir a ti mismo cada día. Una iglesia sin cruz se debilita. Podemos ser una iglesia llena, que estamos orando para que Dios nos dé una más grande. Es una iglesia que puede tener un aforo de 250 personas. Pero que esa iglesia esté llena de 250 personas no quiere decir que sea una iglesia fuerte. Puede ser una iglesia débil. La iglesia fuerte es aquella que está compuesta por hombres y mujeres que saben llevar su cruz. Una iglesia sin cruz se debilita porque pierde el centro del Evangelio. La cruz no es un símbolo decorativo del cristianismo, es el mensaje del corazón de Cristo. Una iglesia sin cruz es una iglesia que cree en el Evangelio, pero no vive el Evangelio. Y hay gran diferencia. Una cosa es creer en el Evangelio y la otra es que yo viva el Evangelio. Cuando una iglesia deja de predicar, cuando una iglesia deja de vivir y abrazar la cruz, comienza lentamente a vaciarse de poder espiritual. La verdad ya es subjetiva, ya no es la santidad y el propósito, porque sin cruz, hermanos, sin cruz va a ser imposible mantener una vida de santidad, de propósito y de verdad. La fuerza de la iglesia no está en sus programas. La fuerza de la iglesia es que vean a Cristo crucificado en ti y en mí. No que pongamos en la puerta un crucifijo con un Cristo de madera crucificado. La fuerza de la iglesia, entendiendo iglesia a ti y a mí, es cuando esa iglesia, la gente ve en nosotros a Cristo crucificado. Una iglesia que sabe sobrellevar los padecimientos de Cristo, que sabe negarse como se negó Cristo, que sabe obedecer como obedeció Cristo, que sabe humillarse como se humilló Cristo. Que vean nuestra voluntad rendida al señorío y la autoridad de Cristo. Pablo le decía a la iglesia de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debe de haber una cruz. Ya no vivo yo. Es Cristo viviendo en mí. Es Cristo tomando decisiones. Es Cristo controlando mi mente. Es Cristo estableciendo qué es y cómo debo de caminar. Debo de vivir el Evangelio en fe, en amor y en entrega. Una iglesia que no sirve ni se entrega es una iglesia débil. Un cristiano sin cruz es como alguien que paga un gimnasio todos los meses, se pone ropa deportiva,
pero nunca entrena. Tiene apariencia, pero no disfruta del resultado. Una iglesia sin cruz tiene forma, pero pierde poder. Dios llama a su iglesia a que sea comprometida, no cómoda. Una iglesia con cruz va de la mano del compromiso. Jesús tenía un compromiso con el Padre y contigo y conmigo. Morir en una cruz, derramar toda su sangre por ti y por mí. Y Él cumplió su compromiso. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia comprometida, no cómoda. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro auténtico culto. El culto no es venir aquí los domingos, el auténtico culto no es reunirnos aquí, no es levantarnos por la mañana y decir, ¿dónde vas? No, me voy al culto. El verdadero culto es presentar mi vida en sacrificio vivo. No es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo, no es lo que a mí me parece. Es que yo creo que esto se podría hacer mejor de aquella manera. Es que no se trata de lo que tú pienses o lo que yo piense. Se trata de lo que piensa Dios y de lo que quiere Dios. Porque es su iglesia. Dios busca una iglesia entregada, no busca creyentes a medias. Ejemplos de vida. Decimos, yo sirvo a Dios, pero cuando hay un servicio o una actividad y está cansada o no está a mi gusto, no voy. Si hay que perdonar, se resiste. Si hay que dejar un pecado, lo pospongo. Yo me someto a Dios, pero cuestiono la autoridad puesta por Él, y yo decido si me someto o no me someto. Eso no es estar comprometido con la cruz. Ejemplos prácticos de estar comprometidos con la cruz. Estar disponibles para servir siempre. Perdonar siempre. Aun cuando tu alma quiere vengarse. Permanecer fiel cuando todo se complica. Dejar hábitos que te apartan de Dios. Decir no a lo que el mundo celebra. Permanecer fiel cuando nadie te ve. Obedecer a la autoridad aun cuando no entiendes y crees que tienes la razón. En la carta de Pablo, la carta de Pedro, hay un pasaje que la primera vez que lo leí, hace muchos años, decía, someteos a toda autoridad, no solamente a las buenas y afables, sino a las difíciles de soportar. Y luego termina y dice, porque esto agrada a Dios. Claro, yo me puedo ver en situaciones, y las he visto, y durante bastante tiempo, tuve mis luchas contra la autoridad espiritual del lugar donde yo estaba, ¿no? Y lo que me planteaba no me gustaba. Pero el Señor me dijo, no hay autoridad que no esté puesta por mí. Y claro, me mostró el pasaje de Aarón y María. Cuando Moisés toma para sí una mujer sumita, una mujer negra, de piel negra, ¿no? Y ellos murmuran contra Moisés.
yo me puse en los pantalones de Aarón y en los zapatos de María, y era muy fácil poder entrar a cuestionar esa decisión que había tomado una autoridad, ¿no? Y la reacción de Dios fue fulminante. Porque ellos dijeron, no, Dios no habla solamente por medio de Moisés, a nosotros también nos habla. Y la reacción de Dios fue fulminante. Baja, María queda leprosa y Aarón fuera del campamento. Y luego le dice, mira, con Moisés hablo yo directamente. Vosotros no sois nadie para juzgarle. Se necesita cruz para esto, ¿vale? Pero para saber cuál es la cruz necesitas conocer la palabra de Dios, y necesitas conocer la palabra de Dios incluso lo que no te gusta. Hay otro pasaje, cuando Saúl es ungido por rey y le llega Samuel, no bajó del cielo. Dios no bajó del cielo para decirle a Saúl lo que tenía que hacer. Usó un hombre, una autoridad que podría, perfecto no era, pero era una autoridad. Y se presenta Samuel delante de Saúl y le dice, de parte de Dios te digo, mata todo, destruye todo, hazlo así y de esta manera. Y yo me vuelvo a poner en el lugar de Saúl. Pues a lo mejor yo hubiese podido decir, oye, ¿y será necesario matar niños? ¿Y será necesario matar esto? ¿Y será necesario quitar todo esto? Oye, pues soy rey, voy a arreglar esto porque a lo mejor Dios se ha equivocado. Y voy a arreglarlo esto porque, hombre, si ahora cojo tesoros y lo ofrezco como ofrenda, fenomenal. ¿Sabéis lo que le pasó? ¿Recordáis lo que le pasó? Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido la voz del Señor, fui a la misión que el Señor me envió, traje a Agag, rey de Amalec, y destruí a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor su Dios en Gilgal. Dios le había dicho que matara a Agag. No lo mató, y luego cogió todo lo demás para hacerle una ofrenda. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra del Señor? Desobedeció a Samuel. No bajó Dios. A Dios le ha placido desde el principio poner hombres que dirijan el pueblo. ¿Y sabéis qué? Hombres imperfectos. No hay perfecto ni uno, pero a Dios le ha placido poner hombres. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría es la obstinación. La obstinación es cuando te encabezonas en que tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y te olvidas, dejas de poner tus ojos en la persona a la que Dios le ha dado autoridad para dirigir. Por cuanto rechazaste la palabra del Señor, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Mira, servir a Cristo solo cuando es fácil no es cruz, es conveniencia.
Segunda de Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice, tú pues, yo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar, ¿a quién? Sométete y obedece para agradar a Dios. Un soldado no elige cuándo esforzarse, vive en disciplina constante. El compromiso verdadero siempre incluye sacrificio. Un compromiso va unido de sacrificio. Va a llegar un momento que Dios va a exigir de nosotros sacrificio en cuanto al compromiso que hemos tomado. ¿Compromiso de qué? De ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Compromiso de qué? De ser obediente allí donde Dios te haya puesto. De mirar a las autoridades como aquellas que están puestas por Dios. ¿Compromiso de qué? De ser un poco flexible y hacer las cosas aunque a ti no te parezcan lo mejor. La cruz revela tu debilidad, tu realidad humana, tu realidad espiritual. Romanos 7, del 12 en adelante, dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo bajo el pecado. No comprendo mi forma de actuar, pues no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. Y si no quiero hacer lo que hago, es porque considero que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza carnal, no habita el bien, porque yo tengo el deseo de hacer el bien, pero no lo logro. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que aunque quiera hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Hay una realidad, hermanos, una realidad. El bien no habita en ti. El bien no habita en mí. Y aquí está la crisis del creyente. Quiere llevar la cruz con fuerza humana y vive en la carne. El resultado es frustración. Te vas a frustrar como Pablo, te vas a dar cuenta que quieres y no puedes. Te vas a cansar espiritualmente, te vas a agotar. Incluso puedes llegar a rendirte, porque la cruz no es para ser llevada en la carne. La cruz es para ser llevada en el espíritu y en la fuerza que Dios te pueda dar. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El poder para llevar la cruz, la gracia. Segunda de Corintios 12:9 dice, pero él me ha dicho, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me jactaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo habite en mí. Todos tenemos un aguijón, hermanos. Todos tenemos un aguijón en nuestro carácter, en la autoridad que tenemos, en nuestros hijos. Todos tenemos un aguijón, una debilidad que queremos combatir en nuestras fuerzas. Y llega el Señor y te dice, no vas a poder. Lo que
lo que yo estoy intentando es que tú te llegues a dar cuenta que no puedes. Y que en ese momento de debilidad gires tus ojos hacia mí y me busques, reconozcas y yo te fortaleceré. Aquí Dios nos revela que la gracia no solo te salva, la gracia te capacita. No tenemos excusa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gracia es poder sobrenatural. La gracia es fuerza divina. La gracia es ayuda constante. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento en que precisemos de su ayuda. Habrá momentos en que la cruz huirás de ella, huiremos, no querremos estar, pero mantente y ve a la cruz, recuerda esto, acércate a Dios de manera confiada al trono de la gracia. Y allí alcanzarás gracia en el momento que precises de su ayuda. No es fácil. Jesús mismo se puso delante del Señor y le dije: si es posible, Señor, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y dice la palabra de Dios que en ese momento bajó un ángel para fortalecerle. Eres débil, como lo soy yo. Eres pecador, como lo soy yo. Pero hay a nuestro alcance lo que se llama gracia. Gracia para poder tomar tu cruz cada día. Gracia para negarte a ti mismo cada día. Y gracia que te capacita para seguir al Señor. Porque será Él a tu lado, guiándote, fortaleciéndote y levantándote cuando sea necesaria. La gracia aparece cuando reconoces tu incapacidad. Cuando tú dices: no puedo. Entonces Dios te dice: ahora puedo actuar. La gloria de Dios se manifiesta en una iglesia que carga su cruz. Segunda de Corintios 4, 17 y 18, porque esta tribulación que es leve y momentánea produce en nosotros una gloria cada vez más excelente y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Solemos detenernos en el sacrificio y olvidamos la promesa. Solamente nos detenemos en lo complicado, en el sacrificio, y nos olvidamos de la promesa. Y la promesa es que después de la cruz hay resurrección. Después de la prueba hay victoria. Y después de la entrega hay recompensa. Y detrás de la cruz hay gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? No sueltes tu cruz. Pedro negó a Jesús, pero se arrepintió y Dios le levantó. Y no solamente le levantó, sino que Pedro fue transformado poderosamente y usado poderosamente. Juan 12, 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús dijo que la semilla debía morir. Nuestro ego debe morir. Nuestra naturaleza tenemos que llevarla a la cruz. Necesitamos no solamente creer en Cristo resucitado, sino creer en el Cristo crucificado y nosotros crucificados juntamente con Él. Tomemos toda la palabra. Yo miro la cruz y veo a Cristo crucificado en una película, me quebranta. Pero la Biblia dice que seamos crucificados juntamente con Él. Y entonces disfrutaremos de la resurrección que Él tiene para nosotros. ¿Una resurrección de qué? De una nueva naturaleza, una transformación a la imagen y semejanza que Dios quiere para ti y para mí. Jesús dijo que la semilla debía morir para dar fruto,
porque si no, queda sola. Y si no muere, no da fruto. La cruz no es el final. Es el proceso hacia la transformación. No hay resurrección sin cruz, no hay gloria sin entrega, no hay gloria sin negación. Cuando la Iglesia decide tomar su cruz, hay presencia de Dios real. Hay transformación genuina. Hay autoridad espiritual. Y hay impacto en la sociedad. Dios se glorifica en una Iglesia que no busca comodidad, sino busca compromiso con fidelidad. Toda cruz bien llevada produce vida, produce fruto, produce gloria. Y para concluir, Iglesia, escuchemos bien, una Iglesia sin cruz entretiene, pero una Iglesia con cruz transforma vidas. Una Iglesia sin cruz se adapta al mundo, pero una Iglesia con cruz impacta al mundo. Una Iglesia sin cruz pierde el rumbo, pero una Iglesia con cruz cambia generaciones. Iglesia del Señor, hoy es tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Hoy es tiempo de ver si lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia es una realidad en nosotros o solo un versículo aprendido. Gálatas 5, 24, 25, pero los que son de Cristo, ¿cuántos hay aquí de Cristo? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que esto no sea un versículo aprendido. Que en esta mañana le podamos decir a Dios, Señor, por tu gracia, que esto sea una realidad en mi vida diariamente. Porque soy de Cristo y quiero crucificar mi carne con mis pasiones y con mis deseos. Quiero vivir por el Espíritu. Quiero andar por el Espíritu. ¿Dónde está nuestra cruz, hermanos? ¿Dónde está nuestra entrega? ¿Dónde está nuestra negación? ¿Dónde está nuestro compromiso con el Señor? ¿Dónde está nuestra obediencia diaria a Dios? ¿Dónde está nuestro sometimiento a las autoridades? Porque podemos ser iglesia, pero sin cruz perdemos el poder. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, vuelvan a la cruz. Iglesia, vuelvan a la cruz. Crucifiquen su yo. Vuelvan al compromiso y vuelvan a mí.